luego les avisamos, pero vamos a dar inicio a esta segunda sesión con nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa. Está con nosotros, denme un segundito, el padre José Sharbak. Él es sacerdote en la Iglesia Ortodoxa Antioqueña de México, párroco de la Catedral Ortodoxa de San Jorge en la Ciudad de México. Tiene doctorado en Educación Cristiana de la Universidad de Aristóteles en Salónica, Grecia. Es casado y tiene 2 hijos, y pues los dejo con el padre José Sharbak. Padre, ¿va a compartir pantalla para darle? Sí, por favor. Ok. Listo, Buenas, ya tiene. muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es un honor estar con ustedes en estas sesiones y pláticas Gracias, padre. sobre nuestra Iglesia Ortodoxa. Entonces, voy a compartir la pantalla. Entonces, hoy nuestra charla es sobre la Divina Liturgia o el sacramento de la Eucaristía. Yo voy a estar con ustedes hoy en esta plática sobre la Divina Liturgia y también el jueves que viene hablando de los sacramentos del bautismo y el matrimonio. Entonces, como voy a hablar sobre 3 sacramentos de nuestra iglesia, es importante hacer una introducción pequeña primero sobre los sacramentos o los misterios en la Iglesia Ortodoxa. Perdón. Primero, como todos ustedes saben, que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su redención y toda su obra salvífica han sido realizadas en vista de la venida del Espíritu Santo. Entonces, dice San Atanasio, el Verbo se encarnó para que nosotros pudiésemos recibir el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo encarnado no se quedó con nosotros en forma visible, tal como estuvo con sus apóstoles en la tierra. A su vez, el Espíritu Santo estará siempre con nosotros, como dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Entonces, San Serafín de Sarov, un santo ortodoxo de Rusia, resume brevemente el propósito o el objetivo de la vida cristiana, como ni más ni menos que obtener el Espíritu Santo. Este es nuestro objetivo. Y en verdad la Iglesia y los sacramentos son los medios asignados por Dios por los que obtenemos el Espíritu Santificador y nos transforma en semejanza divina. Entonces, la unión entre Cristo y su Iglesia se efectúa sobre todo mediante los sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo, el nuevo cristiano es enterrado y resucitado en Cristo. En la Eucaristía, por ejemplo, los miembros del cuerpo de Cristo, los fieles, reciben su cuerpo y su sangre. Entonces, al unir los miembros de la Iglesia con Cristo, la Eucaristía les une a la misma vez entre sí unos a otros.
porque no hay más que un pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Entonces, en la iglesia ortodoxa y en el culto ortodoxo, el puesto más importante está reservado para los sacramentos, o según el vocábulo griego, los misterios. ¿Qué dice San Juan Crisóstomo explicando la palabra misterio y hablando sobre el misterio o el sacramento de la Eucaristía? Dice, se llama misterio porque lo que creemos es distinto a lo que vemos. Lo que vemos es una cosa, lo que creemos otra. Cuando oigo mencionar el cuerpo de Cristo, yo interpreto lo que se dice de una manera y el descreído de otra. Entonces, este doble carácter exterior e interior es un rasgo distintivo de los sacramentos, porque los sacramentos, igual que la iglesia, son a la vez visibles e invisibles. En cada misterio, en cada sacramento, se da una combinación de señal visible externa y una gracia espiritual interna. Por ejemplo, en el bautismo, el niño se somete por fuera a ser lavado con agua y a la misma vez por dentro es limpiado de los pecados por la gracia del Espíritu Santo. En la Eucaristía recibe lo que parece ser a primera vista pan y vino, pero que es en realidad el cuerpo y la sangre verdaderos, verdaderamente de Cristo. Entonces, los sacramentos o los misterios en la Iglesia ortodoxa son acciones sagradas que la Iglesia realiza por medio del poder del Espíritu Santo, y en ellos otorga a los creyentes con signos tangibles como el agua, por ejemplo, como el pan, como el vino, como el óleo, la gracia del Espíritu Santo para santificarlos y hacerlos verdaderos hijos de Dios. Entonces, la palabra misterio del griego en el sentido sacramental indica la entidad o realidad que está oculta a los no creyentes y que es concebida y asimilada en la comunión de la iglesia. En la comunión de la iglesia. Lo misterioso de los sacramentos no consiste en que comunican a los iniciados con lo que no a los demás, sino en que permiten al hombre participar por gracia de lo que le es incompatible por esencia. Entonces, en este sentido, vamos a decir, ortodoxo de los sacramentos o de los misterios, el icono es un misterio. El canto sagrado es un misterio. El agua bendita es un misterio. Toda obra efectuada en el Espíritu Santo por la edificación de la comunidad es un misterio en la concepción ortodoxa. Claro, por razones de catecismo, tenemos los 7 sacramentos o misterios principales, pero cada obra, cada movimiento en la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un misterio, porque tiene esta presencia misteriosa de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, después de esta introducción, podemos
empezar con nuestro tema, que es la Eucaristía o la Divina Liturgia. Primero, como todos ustedes saben, la palabra Eucaristía viene del griego, del verbo Evharistó. El verbo Evharistó significa gracias, te agradezco. Entonces, la palabra Eucaristía quiere decir agradecimiento o acción de gracias. Y este nombre Eucaristía hace referencia a la cena sagrada entera, no solamente a los elementos del pan y vino, sino a todo el hecho de reunirse, rezar, leer las sagradas escrituras y proclamar la palabra de Dios, conmemorar a Cristo y comer y beber su cuerpo y sangre en comunión con Él y con Dios Padre por el Espíritu Santo. En la tradición ortodoxa, creo que como en la tradición católica, se considera la Santa Eucaristía como el sacramento de los sacramentos, como el sacramento de la Iglesia. La Eucaristía o la Divina Liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia. Todo lo que hay en la Iglesia lleva a ella y de ella todo fluye. Entonces es el misterio de los misterios en la que la Iglesia se realiza como el reino de Dios, donde es el sentido verdadero de la vida en la Iglesia. Tenemos en la tradición ortodoxa un relato sobre los rusos. Cuando Vladimir, el príncipe de Kiev, quería tener una religión en Rusia, envió a unos misioneros, embajadores, para buscar y conocer la religión verdadera en el mundo. Ellos durante su gira pasaron a muchos países, a muchos lugares del mundo y también pasaron a Constantinopla, que es temporalmente Estambul, y se presentaron en la liturgia en la Catedral de la Divina Sabiduría o de la Hagia Sofía. Y de allá escribieron su experiencia después de participar en la Divina Liturgia en la iglesia de Hagia Sofía. Dijeron al príncipe Vladimir, no sabíamos si estábamos en la tierra o en el cielo, porque sobre la tierra no ha de haber belleza semejante a lo que vimos. Es imposible describirlo. Lo que sí sabemos es que Dios mora aquí entre los hombres y que su adoración en este lugar supera cualquier otro. Somos incapaces de ignorar esta belleza y estamos seguros de que no podremos después de hoy seguir viviendo en Rusia de forma distinta. Entonces, esta belleza de la divina liturgia, esta belleza de la Eucaristía cambia, transforma a los hombres. Y tenemos muchas personas que entraron a iglesias, participaron en la divina liturgia, vieron esta belleza y ya cambiaron su vida después de aquello momento. La institución del sacramento o del misterio de la Eucaristía. Como saben todos ustedes, nuestro Señor Jesucristo por sí mismo instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena.
dice nuestro Señor Jesucristo en muchos versículos de Mateo, de Marcos, de Lucas. También lo repite estas palabras San Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Dice, tomando el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, este es mi sangre, la de la nueva alianza, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces el Señor encomendó a sus discípulos que este sacramento se levantará seguido. Hizo, hacen esto en memoria mía en Lucas 22, 19. Pues cada vez que comen esta pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, la institución del sacramento es de parte de nuestro Señor Jesucristo desde entonces su presencia en el mundo entre nosotros. Ahora unos así sentidos de la Eucaristía. La Eucaristía, primero, es el banquete del Señor, donde Cristo se nos ofrece a sí mismo como verdadera comida y bebida. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, la liturgia es continuación de la misma ofrenda de la cruz. Es la misma ofrenda de la cruz donde el sumo sacerdote se ofreció a sí mismo por una vez. Cristo ofreció a sí mismo por una vez como un cordero por cuya sangre salvó al mundo y rompió el acta de sus pecados. El segundo sentido de la Eucaristía o de la Divina Liturgia, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo es participación en el cuerpo y sangre del Señor. Pues el pan y el vino en la liturgia se vuelven por la invocación del Espíritu Santo en el purísimo cuerpo y la preciosa sangre de Cristo. Así dice San Pablo a los Corintios, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces estamos hablando aquí a una comunión del cuerpo verdadero de Cristo y de la sangre verdadera de Cristo. El tercer sentido de la liturgia, la reunión litúrgica eucarística, es la expresión más clara del misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, la Eucaristía es el misterio de la reunión de la comunidad. Dice San Pablo, porque aún siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Entonces, efectivamente, nosotros formamos iglesia en la divina liturgia, Y por la comunión se realizan la unión del hombre con Cristo y la permanencia en él. Por eso dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, esta unión y permanencia
son los que otorgan al hombre la vida eterna. Dice también nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucito el último día. Entonces, estas ideas sobre la Eucaristía, la divina liturgia, nos da una idea sobre la importancia de la divina liturgia en el corazón de la Iglesia ortodoxa, en la vida de la Iglesia ortodoxa. Entonces, la divina liturgia es el camino de la unión con Cristo y otorga al hombre preparado bien la vida eterna, la vida eterna. La relación entre la Eucaristía y los otros dos sacramentos de iniciación, bautismo y crismación. En la Iglesia Ortodoxa, creo que lo saben también ustedes, que los sacramentos de iniciación, vamos a decir, son el bautismo, la crismación, que es casi igual a la confirmación en la Iglesia Católica, y la Eucaristía son los tres sacramentos de iniciación y lo recibe el niño de una vez en sus primeros meses, primeros días, a veces a 40 días, 3 meses, 6 meses, un año. El niño ortodoxo recibe el santo bautismo, la crismación y la comunión de una vez. Entonces, por medio, por ejemplo, del bautismo, los creyentes nacen de nuevo, como en la Iglesia Católica. Por medio de la crismación, son sellados por el Espíritu Santo e incorporados a Cristo. Mientras que por medio de la Eucaristía, los creyentes bautizados y ungidos son permanentemente alimentados en Cristo con su propio cuerpo y su propia sangre. Entonces, es muy importante esta palabra, son alimentados en Cristo. La idea de que la Eucaristía es un alimento, indica la necesidad de ser recibido una y otra vez, y muchas veces. Y justamente desde el comienzo de la incorporación al cuerpo de Cristo, incluso si los recién bautizados son niños. A este respecto, la Iglesia Ortodoxa sigue en continuidad con la tradición de la Iglesia primitiva, ofreciendo la comunión y la crismación a los niños. Entonces, por medio de la Eucaristía, los creyentes bautizados y ungidos son permanentemente alimentados en Cristo con su propio cuerpo y su propia sangre. Es una comida espiritual. Como un niño necesita la leche para su cuerpo, una mamá, por ejemplo, no pregunta al bebé si quiere leche o no. Le da la leche porque sabes que la leche es una comida necesaria para su cuerpo. Así también la Iglesia como madre no pregunta al bebé si quiere recibir la comunión o no. Le da esta comida espiritual necesaria
Y él cuando va a ser grande, él decide qué va a hacer. Pero la iglesia como madre está responsable ante tus hijos. Llegamos a la celebración de la Divina Liturgia o de la Eucaristía en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa tenemos 4 oficios de la Divina Liturgia. La primera es la liturgia de San Juan Crisóstomo. Y es liturgia normal, tanto los domingos como los días laborables, que es la liturgia la que hacemos casi todos los días del año. La otra liturgia es la liturgia de San Basilio el Grande. Esta liturgia es celebrada 10 veces al año. 10 veces al año. 5 de estas 10 veces en la Cuaresma. Es casi parecida a la liturgia de San Juan Crisóstomo. Casi parecida, pero tiene una plegaria eucarística mucho más larga. Tiene unas oraciones más largas que la liturgia de San Juan Crisóstomo. La tercera es la liturgia de Santiago, hermano del Señor, y esta liturgia es celebrada una vez al año en Jerusalén y unos cuantos otros lugares en el mundo, como en Grecia, el día 23 de octubre, que es el día de San Santiago. Y la última liturgia es la liturgia de los dones presantificados, celebrada los miércoles y viernes de Cuaresma, y lunes, martes y miércoles de Semana Santa, y también otros unos días más. No hay rito consagratorio en esta liturgia, sino para la comunión se reparte pan consagrado del domingo anterior. Entonces, estas son las 4 liturgias, las 4 divinas liturgias en la Iglesia Ortodoxa. La estructura general de las liturgias de San Juan Crisóstomo y San Basilio. La primera parte de la liturgia es la preparación de los dones para la consagración. La preparación de los dones para la consagración. Esta preparación se llama en griego proscomedia. Y esta palabra significa traer. Traer. ¿Por qué traer? Porque la costumbre de los antiguos cristianos, y hasta el momento también es la costumbre de muchos fieles, es traer pan a la iglesia, vino y todo lo necesario para la realización de la liturgia. Debido a ello, el mismo pan que se utiliza en ella se llama prósfora, que significa ofrenda. ¿Qué significa ofrenda? Entonces, los fieles traen el pan, traen el vino, y el sacerdote empieza a preparar la ofrenda. A preparar la ofrenda. Este oficio, esta preparación comienza con la entrada en el santuario de los sacerdotes y también los diáconos y el rito de la vestición.
Después, en la mesa de la preparación, se prepara el pan y el vino para la liturgia de manera solemne. Entonces, esta es la primera parte aquí de este pan. El sacerdote saca esta pieza cuadrada que es el Cordero, que es Cristo. Por eso los fieles reciben la comunión de esta pieza que es el Cordero, que es Cristo. La segunda parte de la liturgia es la liturgia de los catecúmenos. Los catecúmenos son los que están en un periodo de preparación para el bautismo. Entonces, anteriormente en la iglesia primitiva, para ser cristiano, para recibir el bautismo, necesitabas un periodo de preparación, de catequesis. Entonces, la segunda parte, después de la preparación de la ofrenda, es la liturgia de los catecúmenos. ¿Qué tiene la liturgia de los catecúmenos en la iglesia ortodoxa? Tiene intercesiones, por ejemplo, pedir la intercesión de la Madre de Dios, cantar Sálvanos, oh Hijo de Dios, y también tiene letanía de paz. Pedimos también la paz del mundo, la paz de las iglesias, y tiene también la entrada menor. La entrada menor, ahorita vamos a explicarla un poquito, donde el sacerdote sale de la puerta literal y hace así una procesión pequeña con el Santo Evangelio. Y también tiene el himno trisagio, el himno, el que dice Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Y también esta parte tiene las lecturas bíblicas. En la liturgia, casi en todas las liturgias, las divinas liturgias ortodoxas, leemos un texto de las cartas de San Pablo y también un texto de los evangelios. Y también tiene el sermón. Entonces, ¿por qué se llama la liturgia de los catecúmenos? Porque la iglesia ofrece a los que están en este periodo de preparación la palabra de Dios, las lecturas bíblicas y el sermón, y después ellos salen de la iglesia. Así hacían en la iglesia primitiva, salen de la iglesia y empieza la última parte de la liturgia, que es la liturgia de los fieles. ¿Qué tiene la liturgia de los fieles? Tiene la ofrenda de los dones. Entonces tiene esta entrada mayor, sale el sacerdote con el pan, con el vino, antes de su consagración. De la puerta literal hace una procesión grande en la iglesia con los dones y entra de la puerta principal, de la puerta real, al santuario. Tiene la confesión de la fe, entonces todos los fieles dicen y rezan de corazón el credo de fe de nuestra iglesia. Tiene también el canon eucarístico con las palabras del Señor: tomad y comed y bebed todos de él, esta es mi sangre. Y también tiene la invocación al Espíritu Santo, que es muy importante este
este movimiento, este gesto, la invocación del Espíritu Santo para que descienda y santifique los dones. También tenemos conmemoraciones de la Madre de Dios y de los santos, San Juan Bautista, por ejemplo, súplicas, la oración del Señor, Padre nuestro que estás en cielo, y al final la comunión y la despedida o la bendición final. Entonces, la liturgia de los fieles tiene todas estas partes que son muy importantes, la consagración de los dones y también la comunión de ella, la comunión de estos dones. Entonces, ahorita empezamos así poco a poco, antes de hacer el break, empezamos a explicar unos movimientos, vamos a decir, y unos sentidos de las partes de la liturgia. Entonces, tenemos la liturgia de los catecúmenos, la liturgia de los fieles. Vamos a tratar a explicar así unos puntos de cada liturgia. No podemos explicarlos todos, pero explicar unos puntos nos da idea sobre, sobre este oficio tan bonito, sobre su significado y su importancia en nuestra vida ortodoxa. La liturgia de los catecúmenos es el misterio, es el sacramento de la reunión. Es el sacramento de la reunión. Dice San Pablo esta frase importante: al reunirse en la iglesia. Es esta expresión de San Pablo, lo que escribió a los Corintios, no significaba para él y para el cristianismo recién surgente el templo como construcción. No significaba el templo al reunirse en la iglesia, sino la naturaleza y el objeto de la reunión. Entonces, al reunirse en la iglesia, iglesia, reunión, liturgia. Cuando los fieles hacen esta reunión en la iglesia, hacen la liturgia, forman la iglesia. Entonces, todo lo que nos ha llegado de los textos antiguos de la iglesia primitiva confirma que la reunión de la iglesia era siempre la acción primera y primordial del proceso a la Eucaristía. Da testimonio de ello el título del sacerdote, que es presbítero. Presbítero o el presbítero en griego significa el primero. Entonces, el dirigente de la reunión de los hermanos. Ahorita, ¿qué significa liturgia? Y elegí decir el significado de la palabra liturgia ahorita, hablando de la reunión, del sacramento de la reunión en la divina liturgia. La palabra liturgia es de origen griego y es una palabra compuesta de dos palabras: lito y ergo. Lito es el pueblo de Dios, y ergo es la obra, la acción. Entonces, la liturgia es la obra del pueblo, es la obra del pueblo. Nosotros hacemos la liturgia, es la obra del pueblo, es nuestra reunión. Así nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo,
en nuestra reunión formamos la iglesia. Por eso un teólogo muy famoso en la iglesia ortodoxa, que es Alexander Schmemann, dice que la iglesia reunida en la Eucaristía, aún limitada a 2 o 3, es la imagen y realización del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia se manifiesta en la Eucaristía y la Eucaristía o la liturgia hace la iglesia. La Eucaristía es la verdadera manifestación y realización de la iglesia en todo su poder, santidad y plenitud. Entonces, es muy importante ver la iglesia, la liturgia, la Eucaristía como el sacramento de la reunión, de nuestra reunión alrededor de la palabra, del cuerpo y la sangre de Cristo. Otro segundo significado del sacramento de la liturgia, de la Eucaristía, de la Divina Liturgia, que es el misterio o el sacramento del reino de Dios. Por eso comienza la Divina Liturgia en la Iglesia Ortodoxa con la exclamación del sacerdote. El sacerdote agarra el Santo Evangelio, hace la señal de la cruz con el Evangelio sobre el altar, lo hace con esta manera, con el Santo Evangelio, y exclama, dice, bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y el coro responde, perdón, amén. Entonces, así comienza la Divina Liturgia ortodoxa. Bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo entro a la iglesia para participar, y confirmo esta palabra, participar, no decimos para escuchar misa, no. Yo entro a la iglesia para participar en la Divina Liturgia, porque la liturgia es la obra del pueblo, es la obra mía con los fieles. Entonces, cuando entro a la iglesia, cuando entro para participar en la Divina Liturgia, entro al reino de Dios. Olvido todo lo mundano y entro a la vida del reino de los cielos. Entonces, esta exclamación es muy bonita, muy bonito su significado, y también nos da una idea muy importante sobre la importancia de la Divina Liturgia, que estamos ahorita en el reino de Dios. Y podemos asegurar que la liturgia desde un principio se formó y tomó su estructura como símbolo del reino de los cielos. Aquí, en la palabra símbolo, según el concepto original, es revelación, o más bien presencia de la verdad. Entonces, cuando digo que la liturgia es símbolo del reino, esto significa que la liturgia es revelación, es la presencia verdadera del reino de Dios entre nosotros. Entonces, esta entrada al reino de Dios tiene que cambiar algo entre nosotros. Cuando yo entro, participo en la liturgia y salgo sin resultados, entonces tenemos un problema aquí. Por eso en un libro de Dostoyevsky, el escritor ruso,
que es los hermanos Karamazov, dice que uno de los protagonistas del libro entró a la Divina Liturgia, escuchó el Evangelio de aquel día y salió después de la liturgia y vio al cielo, vio alrededor de él que todo se cambió, todo se transformó. Vio que la vida es una luz, vio una vida nueva fuera de la iglesia. Entonces, la liturgia, como el sacramento del reino de Dios, tiene que cambiar algo en nosotros. El templo cristiano, entonces, el templo cristiano es un reflejo de la reunión celestial de la iglesia. Basta estar de pie por unos segundos en el templo de la Santa Sabiduría en Constantinopla para comprender que el templo y el icono son frutos de una experiencia viva del cielo y de una comunión de la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Entonces, el sacerdote dice esta exclamación y el coro responde, amén. Entonces, amén no significa solamente la aprobación de lo dicho, sino que es una aceptación activa. Amén significa es así y así sea. Es una expresión que concluye toda oración que el sacerdote dice, sellándola y expresando la participación responsable y ontológica de cada fiel y de toda la asamblea en la acción litúrgica de la Iglesia. Entonces, antes de continuar con estos significados de la liturgia, estamos en la liturgia de los catecúmenos y vamos a ver, vimos antes que es el sacramento de la reunión, el sacramento o el misterio del reino y ahora el misterio de la entrada. Entonces, no sé si alguien tiene pregunta ahorita o un comentario y después creo que no sé si es la hora del break ahorita y después seguimos. Entonces doy la palabra ahorita a ustedes para ver si alguien tiene una pregunta o un comentario. Yo, padre, si me permite. Adelante. ¿Me permite? Claro Gracias. que Los 4 oficios de liturgia ortodoxa son iguales a los cinco tiempos del año litúrgico que nosotros. Adviento, Navidad, Ordinario, Cuaresma y Pascua, ¿son los mismos? Ajá, la Navidad en la iglesia ortodoxa es el 25 de diciembre y muchas fiestas de la iglesia ortodoxa son las mismas fiestas de la católica, sino en la Pascua nosotros tenemos otros cálculos, otro calendario, por eso nosotros hemos celebrado la Pascua este año el día 2 de mayo. 2 de mayo fue la Pascua en la iglesia ortodoxa este año. Entonces estamos ahorita en el periodo pascual en nuestra iglesia ortodoxa. Pero sí, la Navidad es el 25 de diciembre. A ver, para que me quede claro, ¿los 4 oficios de ustedes son los 5 nosotros, de los católicos? Los 4, No me vamos a perdí. decir, tenemos nosotros 4 ritos o oficios de la liturgia, 4 liturgias. La liturgia principal es la liturgia de San Juan Crisóstomo.
casi en todos los domingos del año Correcto. celebramos esta fiesta, esta liturgia. Tenemos otra liturgia, es casi parecida, que es la liturgia de San Basilio. Y estoy explicando las estructuras de estas dos liturgias porque son parecidas. La liturgia de San Basilio se celebra 10 veces al año, solo 10 veces al año. 5 de estas 10 veces en la Cuaresma. En Cuaresma. En Cuaresma. Y otras ocasiones, por ejemplo, el Jueves Santo celebramos la liturgia de San Basilio el Grande. Un día anterior de la Epifanía, por ejemplo, celebramos la Divina Liturgia de San Basilio. El día de San Basilio, que es el 1 de enero, celebramos la Divina Liturgia de San Basilio. Son 10 veces al año. Las otras liturgias, la liturgia de Santiago, se celebra una vez al año y casi una solo vez al año. Una vez al año en el día de San Santiago, el 23 de octubre, y especialmente en octubre, ¿no? En octubre. En octubre, y especialmente en Jerusalén y en otros lugares. Yo por ejemplo, participé en una liturgia de Santiago en Grecia. Lo celebraron el 23 de octubre. La otra liturgia es la liturgia de los dones presantificados. ¿Por qué celebramos la liturgia de los dones presantificados? Especialmente en la Cuaresma, los miércoles y viernes de Cuaresma. Porque en la Cuaresma se celebra la liturgia solo el sábado y el domingo. No se permite en la Iglesia Ortodoxa, en la Cuaresma, hacer liturgia desde el lunes al viernes. Entonces, para no dejar a los fieles sin la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, hacemos esta liturgia de los dones presantificados. ¿Qué significa de los dones presantificados? Entonces, en la liturgia de los dones presantificados, no hay rito consagratorio en esta liturgia, sino que para la comunión se reparte pan consagrado el domingo anterior. Por ejemplo, el primer domingo de la Cuaresma, en vez de sacar un cordero de la ofrenda, sacamos 2 o 3 para el miércoles y el viernes. Se consagran en la liturgia del domingo y se conservan hasta el día miércoles y hasta el día viernes. Entonces, la liturgia de los dones presantificados se celebra miércoles, viernes en la Cuaresma. Entonces, podemos decir 6 semanas por 2, 12 veces. Y también en los lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Como tampoco se celebra liturgia lunes, martes, miércoles, celebramos la liturgia de los dones presantificados. La liturgia principal es la liturgia de San Juan Crisóstomo y San Basilio, tienen casi la misma estructura, la que estamos explicando ahorita. Muchas gracias. Una duda. Adelante. He escuchado que como requisito o lineamientos que tiene que ser de madera el piso, pues, para la ceremonia litúrgica en la Iglesia Ortodoxa. No. ¿Tiene que ser madera? No. Padre José. Adelante. Gracias. Padre José, en la parte de chatear hay preguntas. Ajá, voy a abrirlo. Su Semana Santa es la misma que la católica. Entonces, aquí hay una diferencia en los calendarios. Por eso, a veces celebramos la Semana Santa juntos
y a veces no. Por eso en este año había una diferencia 5 semanas casi entre las dos iglesias. Por eso nosotros hemos celebrado la Pascua el 2 de mayo. El año que viene va a ser una diferencia de una semana. Este tema está en las charlas, porque hay una charla, creo que es del padre Emiliano, sobre la Semana Santa y la Pascua, y él va a explicar por qué hay diferencia entre los dos calendarios, especialmente en la Pascua. Pero, por ejemplo, después, creo que de 2 años o 3 años, va a ser el mismo día, vamos a celebrar el mismo día la Pascua. Y así, cada 6 años, 5 años, celebramos juntos. Pero sí, aquí en el tema de la Pascua hay diferencia en los calendarios de las dos iglesias, y en la charla de la Pascua y de la Semana Santa, el padre Andrés lo va a explicar muy bien. La segunda pregunta tiene que tener ingredientes específicos, el pan y vino. El vino es vino rojo, natural, dulce, que es la dulzura de Cristo. Y el pan en la iglesia ortodoxa es pan con levadura. No es pan ácimo como en la iglesia católica, sino tiene que ser pan con levadura. En el Evangelio, cuando Jesús tomó el pan, esta palabra la usaron todos los evangelistas. Usaron, como tenemos todos los evangelios, Mateo escribió en hebreo, los otros 3 escribieron en griego, pero el de Mateo en hebreo no lo tenemos el griego. Todos los evangelistas usaron la palabra hartos, Esta palabra significa en griego, no hay otro significado, significa pan natural con levadura. Así significa. Entonces, la palabra la que tenemos en el Evangelio, que es pan, en griego hartos, no tiene 2 significados. Tiene un significado que es el pan con levadura. Y San Juan Crisóstomo explica también en su sermón 81 sobre el Evangelio de San Mateo, dice que la palabra griega hartos se traducía como pan con levadura. Por eso la iglesia ortodoxa sigue la tradición de la iglesia primitiva y usa pan con levadura. Y vieron la foto como la imagen de la mesa de la preparación de las ofrendas, como es pan con levadura. El credo de fe tiene diferencia, la explicó el arzobispo Ignacio el martes, que nosotros en el credo de fe decimos el Espíritu Santo procede del Padre como está escrito en el Evangelio. El credo de fe de la Iglesia Católica dice el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces tenemos esta diferencia en el credo de fe. ¿En qué consiste el rito de la confirmación? En el oficio o en el sacramento del bautismo, nosotros damos al niño o al catecúmeno, si es grande, el sacramento de la crismación o de la confirmación.
Entonces rezamos una oración y después ungimos al niño o al catecúmeno con la crisma. La crisma, que es el mirro, que es un óleo con perfumes. Lo preparan en la Iglesia Ortodoxa el Jueves Santo. Los patriarcas y los obispos lo preparan, especialmente en Constantinopla, en el patriarcado eh, ecuménico. Entonces, se prepara en este día y se reparte a todas las iglesias ortodoxas. Si queremos hacer, por ejemplo, si uno entra a la iglesia ortodoxa y es bautizado en la iglesia católica, entonces nosotros no repetimos el santo bautismo, sino hacemos la crismación. Es un oficio así pequeño, con unas oraciones. El catecúmeno tiene que confesar su fe, entonces va a decir el credo de fe, agarra una vela como símbolo de su entrada a la luz de la iglesia, y después de unas oraciones de parte del sacerdote, se unge con el santo crisma. En la plática del jueves que viene sobre el bautismo, vamos también a hablar un poquito sobre la crismación en la iglesia ortodoxa. ¿Otra pregunta? Hay una Muchas gracias, padre. pasó, padre, ¿Cómo que que hace un fiel previo a la Eucaristía. qué quiere decir la pregunta? No entendí bien. ¿Qué hace un fiel previo a la Eucaristía? ¿Cómo se prepara para poder recibir la Eucaristía? Sí, ahorita en la segunda parte vamos a hablar sobre la preparación a la Santa Comunión. Muchas gracias. No se preocupe de nada. ¿Otra pregunta o comentario? Ay, yo sí, padre, una pregunta. El lunes, martes y jueves de de Cuaresma, ¿sí tienen consagración o no? No, ¿No? no, solo hacemos la liturgia el sábado y el domingo, pero el miércoles y el viernes, 2 días en cada semana de la Cuaresma, hacemos la liturgia de los dones presantificados. Entonces, son dones consagrados del día domingo, Sí. y los ofrecemos a los fieles el miércoles y el viernes en una liturgia, se llama la liturgia de los dones presantificados. Es una liturgia muy bonita, muy bonita. Y entonces los lunes, martes y jueves no tienen liturgia. No, Ah, ok. Muchas gracias. no, de nada. Entonces, no sé si tomamos el break ahorita. No sé cuántos minutos son. Si alguien sabe. Usted diga, 5 padre. minutos. 5 minutos, padre, por favor. 5 minutos. Ok, entonces Yo 5 les, minutos. yo les digo a las 6:15 regresamos, por favor. 6:15. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.
Listo, si están por ahí, regresamos, por favor. Y aquí estamos. Presentes. Presentes, estamos. Gracias, padre. Entonces, regresamos y comparto otra vez la pantalla. Entonces, estamos en esta parte de la liturgia de los catecúmenos, que es el misterio de la entrada. El misterio, la revelación, la presencia de nuestra entrada, como hemos dicho, nuestra entrada al reino de los cielos. Y también en la iglesia primitiva, la primera acción de la divina liturgia después de la reunión de los fieles era la entrada del sacerdote con la cual la liturgia empezaba. Entonces, en la acción de la entrada, nos separamos del mundo para elevarlo e introducirlo al reino. Y para hacerlo de nuevo un ambiente divino y parte del reino eterno. Entonces, nosotros entramos como fieles, pero al inicio de la liturgia, después de las intercesiones, el sacerdote sale con el evangelio, hace una procesión pequeña y entra con el evangelio de la puerta real, de la puerta central, principal del santuario. Entonces, esta entrada menor, con todo lo que tiene, conservó algo muy bonito de la iglesia primitiva, que es entrada al reino de los cielos. Esto es muy importante, dejar los pensamientos mundanos y entrar al misterio del reino de Dios. Por eso el sacerdote dice al secreto esta oración: haz que nuestra entrada se realice la entrada de los santos ángeles que concelebran y glorifican juntamente con nosotros tu bondad. Entonces estamos en el reino de Dios, Cristo está presente, tenemos toda la fe en la iglesia, tenemos toda la fe que los ángeles están presentes, como están en el cielo presentes alrededor de Cristo, del trono de Dios, están también aquí presentes porque Cristo está presente. La ofrenda está aquí. Cristo está presente para nosotros y alrededor de él son los santos ángeles. Entonces, esta entrada es ascensión porque nos acerca al altar. La iglesia asciende a donde su vida verdadera se oculta en Cristo con Dios. Entonces, la iglesia asciende al cielo, donde la ofrenda eucarística es presente, es erigida. Entonces, esto es muy importante, por eso en la liturgia de los fieles, después el sacerdote exclama: elevemos nuestros corazones. No puedo participar en la liturgia y mi corazón está en la tierra. Vamos a elevarlo. Vamos a tener este pensamiento de Cristo, el pensamiento del reino de los cielos, que es un pensamiento puro. No puedo entrar con el pensamiento, por ejemplo, o con la actitud de odiar a mis hermanos a la liturgia. Entonces yo entro con esta actitud, con este pensamiento del reino de los cielos, donde está la paz, donde está siempre la paz.
Entonces, también en esta parte, como hemos dicho, leemos los textos bíblicos de las cartas y de los evangelios. Entonces, es el misterio de la divina palabra. Y desde la iglesia primitiva, la lectura de las Santas Escrituras formó una parte inseparable de la reunión en la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí este versículo es muy importante, porque podemos ver cómo hacía la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, dice: a los apóstoles y a la iglesia primitiva se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, en la enseñanza de los apóstoles, en las lecturas bíblicas, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí está todo. Aquí está el misterio de la divina palabra, el misterio de la comunión y el misterio de la unión en las oraciones y la unión en la comunión, comulgar el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, casi tenemos todas las partes en este versículo de los Hechos de los Apóstoles. Así entonces, en estas partes de la liturgia de los catecúmenos, la entrada del sacerdote con el Evangelio y después leer el Evangelio, esta entrada con el Evangelio no es una representación de un acontecimiento del pasado, sino es el anuncio de Cristo resucitado de entre los muertos como predijo. Entonces, Cristo está entre nosotros. Lo que quiere decir la iglesia en la parte de la palabra, en la liturgia de los catecúmenos, es que Cristo, con su palabra, ahorita está con nosotros, pero después, un poquito más en la liturgia de los fieles, está presente con su cuerpo y con su sangre. Por eso el relato de los discípulos de Emaús, que Cristo, después de su resurrección, se mostró a sí mismo, se reveló ante dos discípulos de Emaús. Estos dos discípulos caminaban con Cristo hasta llegar a su pueblo. En el camino platicaban. Cristo empezó a interpretar, a explicar los libros, los textos bíblicos del Antiguo Testamento y todas las profecías sobre Cristo. Pero esta es la primera parte de la liturgia. La liturgia de la palabra, de los catecúmenos. Pero ellos no lo conocieron con esta explicación. Dice el Evangelio, llegaron, Jesús quedó con ellos en la cena y cuando pusieron la comida, cuando él se partió el pan, le conocieron. Esta es la segunda parte de la liturgia de los fieles que tiene la comunión. Entonces, con solo la palabra no puedo conocer a Cristo bien. La palabra viene primero, pero necesita otra cosa. Necesita la fracción del pan. Por eso el
este versículo de los Hechos de los Apóstoles es muy importante. Se mantenían constantes en la enseñanza, entonces en la palabra, en la comunión y en la fracción del pan. Entonces, por razones de catecismo, hablamos de dos partes de la liturgia, pero al final la liturgia así es, una sola, un solo cuerpo, que necesitamos cada parte de ella. Ahorita llegamos a la segunda parte, que es la liturgia de los fieles. La liturgia de los fieles empieza con este movimiento que es el desdoblamiento del antimencio. ¿Qué es el antimencio? Este icono es el icono o la imagen del antimencio. El antimencio es una palabra griega, quiere decir, significa en sustitución de la mesa. Es una pieza, como pueden ver aquí en la foto, es una pieza, y aquí está con nuestro arzobispo, el antimencio. Es una pieza de tela rectangular, tejida en seda o lino. Tiene el icono del descendimiento de Cristo de la cruz. Tiene también los cuatro, en cada ángulo tiene los cuatro evangelistas y tiene unos versículos sobre las pasiones de Cristo escritos, y también tiene la firma del arzobispo. Tiene la firma del arzobispo. También va cosida en el antimencio, en esta tela, va cosida reliquia de un santo mártir de la iglesia. Dentro, entonces, adentro del antimencio, tenemos unas reliquias de un santo mártir. Entonces, aquí tenemos casi todos los elementos principales de celebrar la liturgia. La firma del arzobispo. Un sacerdote no puede celebrar la liturgia sin esta tela, sin el antimencio. Porque dice San Ignacio del primer siglo, donde está el obispo, aquí está la iglesia. Y donde está la iglesia, aquí está la Eucaristía. Entonces, el sacerdote, cuando desdobla el antimencio, lo abre, lo extiende sobre el altar y lo besa allá donde la firma del obispo. El altar ya está consumado y preparado para celebrar la ofrenda eucarística. Tiene entonces el icono de Cristo, de su descenso de la cruz. Cristo ya es ofrecido por la salvación de todos nosotros, y tiene la continuación de esta ofrenda, que es las reliquias de los santos mártires, que dieron su vida por Cristo. Entonces, así empieza la liturgia de los fieles con este rito, con estos movimientos muy bonitos. Abrimos así el antimencio y empezamos esta parte de la liturgia. Entonces, el misterio de la Eucaristía es el misterio de la ofrenda.
Y aquí tenemos algo muy importante, que el sacrificio eucarístico, la ofrenda de Cristo, no es recordar simplemente o referirse al sacrificio de Cristo como un acontecimiento que sucedió hace ya mucho tiempo, 2000 años, sino que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo es hecho presente y efectivo por el mismo Cristo con la comunidad como la cabeza. Entonces, esta idea es muy importante. Nosotros vivimos el sacrificio de Cristo ahorita. Está presente entre nosotros. La Eucaristía es el mismo sacrificio. Y no es que ya recordar, vamos a recordar el acontecimiento, lo que hizo Jesús por nosotros. No, es el mismo ahorita. Es el mismo sacrificio incruento. Por eso nosotros comenzamos la liturgia, bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre. Estamos en el reino de los cielos y la ofrenda que es Cristo ya está presente entre nosotros. Entonces, es el mismo sacrificio incruento que fue ofrecido por el Señor en la noche del Jueves Santos, en la última cena, y que después de un breve tiempo fue ofrecido en sangre en la cruz para la salvación de los hombres. Entonces, el mismo sacrificio, el mismo, no es otro, no hacemos otro sacrificio, no. Es el mismo, por eso es un misterio, es un sacramento. No podemos así entenderlo con la lógica humana. ¿Cómo que este sacrificio que ocurrió hace 2000 años lo estamos haciendo ahorita? Sí, es el mismo sacrificio en la cruz, sigue siendo ofrecido en cada liturgia ortodoxa. En la segunda parte, en la liturgia de los fieles, vimos que en la liturgia de los catecúmenos tenemos entrada menor con el Evangelio. En la liturgia de los fieles tenemos entrada mayor. El sacerdote sale con los dones, de una puerta literal y hace una procesión grande y después se acerca al altar. Y con él y con estos dones acercamos toda nuestra vida al sacrificio de Cristo. Entonces, aquí el sacerdote en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, la gente pide mencionar nombres por la salud, a veces por un difunto. En este momento, nosotros mencionamos nombres de los fieles enfermos o los que celebran, por ejemplo, su día, el día de San Juan, el día de San Pedro, o para unos difuntos. Pero en verdad, cuando en el servicio de la ofrenda conmemoramos a un nombre, no solo lo hacemos por su salud, por su éxito o por una situación mejor después de la muerte, sino que ofrecemos a esta persona como un sacrificio vivo, agradable, para que sea partícipe de la vida inagotable en el reino celestial. Entonces, nosotros buscamos el éxito, pero espiritual. Por eso, una vez una señora se acercó a un sacerdote y pidió mencionar los nombres de sus hijos. Y esta señora dio una lección para todos nosotros. Dijo al sacerdote: aquí están los nombres de mis hijos. Por favor, si puedes mencionarlos hoy en la liturgia. Pero yo no busco nada de éxito, no busco salud, no busco una situación económica mejor, solo busco una cosa, Padre: su eternidad. Busco su eternidad.
busco que entren ellos un día al reino de los cielos. Entonces, este es el significado del sacrificio de Cristo. Buscar y pedir el reino de los cielos. Aquí tenemos una imagen de la entrada mayor de una divina liturgia en una iglesia ortodoxa. Los sacerdotes salen de una puerta, literal, todos los sacerdotes salen con los dones, hacen una procesión, en toda la iglesia, regresan y el arzobispo le espera y él recibe los dones y menciona el patriarca, los obispos, los enfermos, los difuntos, los servidores de la iglesia y otros más. Después de la entrada mayor, como en la iglesia católica, confesamos con unas diferencias en el credo de fe, confesamos nuestra fe. Entonces, decimos el credo de fe y es parte de la preparación para la oblación. Antes de leerlo, ¿qué dice el sacerdote? Amémonos los unos a los otros para que unánimemente confesemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, la confesión de la fe es inseparable de la fiesta del amor. Esto es muy bonito. Entonces, nosotros amémonos los unos a los otros para que confesemos nuestra fe. Necesitamos amor primero el uno al otro. No puedo entrar a la liturgia sin amor. Y digo, yo tengo mucha fe. No, primero tengo que amar a todos. Entonces necesitamos el amor para podemos confesar nuestra fe. Aquí en la imagen, el sacerdote, entonces repite con los fieles el credo de fe, mientras mueve, aquí pueden ver la imagen, mueve el velo sobre los santos dones, hasta llegar a las palabras que resucitó al tercer día. Esto recuerda el temblor, este movimiento del velo recuerda el temblor que aconteció el día de la resurrección. El día de la resurrección de Cristo. Y llegamos a un punto también muy importante, que es la liturgia es el misterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la invocación de la comunidad cambia el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Epíclesis, o que es una palabra griega que significa invocación. Se refiere a la oración que invoca el descenso del Espíritu Santo. Entonces, en esta parte de la liturgia, el sacerdote dice las palabras de Cristo de la institución del sacramento, tomad y comed, este es mi cuerpo, y también dice, bebed todos de él, esta es mi sangre para la nueva alianza, pero sigue después diciendo, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos dones aquí presentados, y haz que este pan, el precioso cuerpo de tu Cristo, y lo que hay en este cáliz, la preciosa sangre de tu Cristo. Aquí hay un punto muy importante en la iglesia oriental, que cada obra sacramental, cada sacramento
es la obra de la Divina Trinidad. Por eso, entonces, es una obra que participa en ella Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso elevamos esta oración al Padre y el Hijo dice sus palabras de la institución, pero esto no es suficiente. Pedimos también la venida o el descenso del Espíritu Santo. Pedimos el descenso del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la obra sacramental, que es la obra de la Divina Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en las palabras de la consagración, el Padre está presente porque rezamos por Él, el Hijo está presente porque Él dice las palabras de la institución, tomad y comed, bebed todos de Él, pero también aquí está presente el Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estos dones aquí presentados. Aquí una información interesante. Según la teología ortodoxa, no queda completa la consagración hasta el fin de la invocación del Espíritu Santo. No es que creamos que las palabras de la institución sean sobrantes y carentes de importancia. Al contrario, creemos que la plegaria eucarística entera constituye una entidad íntegra e indivisible. Todo un movimiento ascendente y epiclético, y que por tanto las tres partes de la plegaria, acción de gracias, anamnesis, epíclesis, forman cada una parte única, una parte íntegra del acto único de la consagración. Como hemos dicho entonces, es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegamos a la última parte, no tenemos mucho tiempo, que es el misterio de la unidad en comunión. El propósito, al final, el objetivo real, el cumplimiento de la liturgia de la Eucaristía es la comunión de creyentes con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ser uno con Cristo. Qué responsabilidad tan grande por medio de la Santa Comunión. Cada creyente se une de un modo íntimo con Jesucristo en el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, con todos los creyentes, formamos iglesia, como hemos dicho, incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia viva. Que es la iglesia viva. Entonces, el tema de la comunión es casi el objetivo de la divina liturgia, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra participación con Cristo. Por eso, participar en la liturgia necesita preparación. No puedo entrar, por ejemplo, al final de la misa, al final de la liturgia, al final empezó la liturgia a las 5, yo entro a las 5:45 de la puerta y de una vez me acerco a la comunión. No, un poco no es lógico el tema. Entonces, estar uno con Cristo necesita preparación. Ahorita, ¿quién es digno de acercarse a Dios? Nadie, sino el contrito y el arrepentido. Porque dicen los salmos de David, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Entonces, necesitamos esta preparación para entrar al misterio de Cristo en la liturgia. Entonces, los fieles reciben la Santa Comunión cuando están preparados por ella.
especialmente los domingos y los días de las fiestas. Los fieles de la era apostólica perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. Las oraciones significa entonces preparación para la divina comunión. La Iglesia recomienda muchas cosas en este sentido. En primer lugar, la Iglesia recomienda el examen o la revisión de la conciencia. Entonces, examinamos la falta de cumplimiento de nuestros deberes. Claro, y de nuestros deberes y nuestras responsabilidades ante Dios, ante mí mismo y ante el prójimo. La confesión es algo muy importante. Es un sacramento como en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa tiene así su carácter terapéutico. El sacerdote puede estar así cara a cara con el fiel, haciendo el fiel su confesión, y el sacerdote le da unos consejos espirituales. Entonces, la confesión con arrepentimiento verdadero reconcilia al uno con Dios, con el prójimo y con sí mismo. Recibir la Santa Comunión sin enemistad es muy importante. ¿Qué dice el Evangelio aquí? Si pues al presentar su ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Por eso decimos en la Divina Liturgia, amémonos los unos a los otros para que confesemos de unánime acuerdo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso antes de la comunión, antes de la Santa Comunión, el sacerdote ortodoxo dice, con temor de Dios, fe y amor acérquense. No puedo acercarme a la comunión con enemistad. Arrepentimiento y confesión, como hemos dicho. También ayuno y oraciones. En la Iglesia Ortodoxa tenemos una oración, se llama la oración antes de la comunión. Es una oración muy bonita para prepararnos a la comunión. Tenemos también un periodo de ayuno. Entonces, uno, por ejemplo, come en la noche, y si la liturgia en la mañana no come nada, no desayuna, va a la iglesia sin desayuno para que reciba la comunión así, con estómago vacío, pero como símbolo que estamos así dejando un lugar para Cristo, para que entre Él, para que esté Él entre nosotros. Si la liturgia está en la tarde, uno puede hacer este ayuno de 4 horas, por ejemplo, o de 6 horas, después claro, según la situación de salud de cada uno, si puede, si no puede, pero es preferible hacer este ayuno y estas oraciones de preparación antes de la comunión. La Santa Comunión nos habilita para ser portadores de Dios, máximo honor y la más alta responsabilidad. En verdad que el que escucha sobre la preparación a la comunión y dice entonces, ya yo no puedo acercarme a la comunión toda mi vida, pero sí estar uno con Cristo necesita así un poco de lucha espiritual.
es un esfuerzo de parte de nosotros. Amar a los demás, perdonar a mis hermanos, pedir el perdón de mis hermanos y tener la conciencia limpia, pura, tener el pensamiento de Cristo. ¿Cómo puedo recibirlo? Con odio, con enemistad, con deseos malos. Entonces necesito, al final, todos nosotros no somos dignos de esta ofrenda, de este amor infinito de Cristo, pero Él nos hace dignos, porque Él nos ama mucho, porque Él ama a sus hijos. Entonces, por su gracia, nosotros podemos ser dignos, pero esto necesita esta lucha espiritual, este esfuerzo espiritual de parte de nosotros. Entonces, así agradezco a todos ustedes por esta oportunidad muy bonita, estar con ustedes, verlos y este es el viaje de la Divina Liturgia, es viaje hacia el reino de los cielos, estar en el reino de los cielos y merece de nosotros hacer algo, entrar para participar, no para escuchar, entrar para estar con Cristo, para estar unos con Cristo y para ofrecerle también nosotros en nuestra vida. Muchas gracias a todos ustedes y dejamos ahorita también un espacio de comentarios o de preguntas. Muchas gracias, Padre José. Gracias. Muchas gracias, Padre. Oiga, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué significa la posición de la mano en los iconos que usted nos ha mostrado? Cristo aparece con 2 dedos haciendo como un círculo y los otros 3 extendidos. Y también, ¿por qué todos los iconos son pues, de la época bizantina y con inscripciones en cirílico? ¿No podría ser ya en el idioma de cada país? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, ahorita por casualidad, todos los iconos tienen letras griegas, pero sí, por ejemplo, en nuestras catedrales aquí tenemos las letras en español, pero sabes que el arte es bizantino. Entonces, es una charla también de estas pláticas sobre los iconos. El padre Andrés va a explicar el tema de los iconos, del arte bizantino, que el escritor, nosotros decimos el escritor, no el pintor de los iconos, tiene que estar en vigilia, en oración, en ayuno, cuando escribe un icono. Y entonces sí, no hay problema con este tema de las letras. Entonces sí, se puede escribir en cualquier idioma. Ahorita Cristo bendice con esta manera que forma las letras en griego que Jesús Christos. Entonces, por ejemplo, el I, Jesucristo en griego es Jesús Christos. Entonces, con esta manera hago el X que es G en griego y el I, por eso hacemos la bendición. Hay unos que lo hacen en 2 dedos, por ejemplo, o en las 2 manos. Son tradiciones, pero todas estas tradiciones tienen el mismo sentido, que Jesucristo, el que da la bendición. No somos los sacerdotes, por ejemplo, sino Cristo el que da la bendición. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Padre José, Adelante. ¿me permite? Sí, claro que sí. Gracias.
¿Es válido en la procesión de las ofrendas ofrecer, valga la repetición, ofrendas materiales? ¿Qué pensó una graduación, una boda, quieren ofrendas? ¿Es aceptable en ustedes? En la liturgia, antes de la liturgia, por ejemplo, hay unos fieles que traen las ofrendas. Por ejemplo, casi en todas nuestras iglesias, unos fieles siempre ofrecen el vino, otros ofrecen el pan, pero otros también ofrecen otras cosas. Por ejemplo, uno compra el incensario para el incienso, entonces lo compra y lo ofrece a la iglesia. Hay muchos tipos de ofrendas. Hay muchos tipos de ofrendas. Okay, gracias. Correcto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no, para concluir de manera breve. Solamente Sí, agradecerle, Mirna, perdón. muchas gracias y agradecerle, fue muy entendible su conferencia. Ahora encuentro sentido en otras conferencias y cuáles son las diferencias y las semejanzas con esta liturgia. Muy entendible, muchas gracias, en buena hora. Muchas gracias. Gracias, señora. Mirna, adelante. Gracias. En el WhatsApp tenía una pregunta donde decía que en las imágenes estaba viendo que daban la comunión con una cucharita. ¿Cómo se le llama esa cucharita? Y si todas las mujeres tienen que usar el velo al entrar a la Eucaristía. En la comunión en la iglesia ortodoxa se da con la cuchara, con la cucharita. ¿De dónde viene esta tradición? En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, dice este libro, y dice el profeta Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Estas tenazas son la cuchara, la que usamos nosotros ahorita en la comunión. Tocando con las tenazas sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces la iglesia ortodoxa vio en estos versículos de Isaías, en esta profecía de Isaías, la imagen de la comunión. Por eso la iglesia ortodoxa da la comunión con la cuchara. Y las mujeres, por ejemplo, en países ortodoxos como Rusia, en unas iglesias en mi país, Siria, entran con el velo a la cabeza, así como símbolo de respeto, pero nada es obligatorio. Por eso aquí entran las mujeres a la iglesia con la manera muy normal. Todos están bienvenidas, aceptamos a todas, como Cristo acepta a todos nosotros pecadores. Nos acepta y nos ama mucho. Con velo y sin velo. Gracias. Gracias a usted. Ahorita en esta pregunta con la pandemia, cómo reciben la comunión los fieles, es un tema de discusión ahorita casi en todas las iglesias ortodoxas, pero aquí en muchos lugares pedimos de la gente que levanta la cabeza así bien hacia atrás, abre la boca muy bien y nosotros así echamos la comunión con respeto en la boca sin que la cuchara toque la boca. Padre, yo quería preguntar, espero no estar hablando de algo que ya comentaron porque entré un poquito tarde. Veo que en una de las imágenes hacen postraciones, tocan con la frente el piso.
¿Me puede platicar un poquito de eso? Sí, nosotros, esto se llama en griego metania, una postración. Cuando van a hablar los padres sobre el Comboschini, que es como el rosario en la Iglesia Católica, nosotros rezamos el Comboschini con una manera diferente. Decimos la oración que se llama la oración de Jesús. Esta oración es muy bonita y muy así viva y activa en la Iglesia Ortodoxa. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Entonces, el creyente puede hacer esta oración con el Comboschini en la mano y moviendo los nudos del Comboschini, repitiendo esta oración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí que soy pecador. Puede hacer postraciones hacia el piso, diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que tiene la confesión de la fe, Señor, que Jesús es mi Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y después hago la postración cuando digo, ten piedad de mí que soy pecador. Es así mostrar la humildad y mi arrepentimiento. Entonces hago así esta postración hacia el piso. Se llama en griego metania, que es la misma palabra de arrepentimiento. El arrepentimiento es metania. ¿Qué significa metania? Significa en griego cambiar la mente. Entonces, arrepentimiento no es llorar o meditar o no sé qué hacer. No, el arrepentimiento es cambiar mi mente, cambiar mi conducta, cambiar mi pensamiento, tener el pensamiento de Cristo, buscar este cambio en mi vida. No es que soy arrepentido. No, esto necesita esfuerzo, lucha. Voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a tener el pensamiento de Cristo, que dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el arrepentimiento es buscar la humildad, es buscar la mansedumbre, buscar la sencillez. Gracias. Padre, pues muchas gracias. Ya por tiempo tenemos que concluir, les ruego comprensión. Y definitivamente, pues ha sido una sesión altamente ilustrativa. Nuestro reiterado agradecimiento a la Iglesia Ortodoxa, que muy atinadamente encabeza su eminencia Ignacio Samán. Y pues a usted, Padre, a Eduardo, que ha sido generoso en la información. Y pues nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga. Y pues un fuerte abrazo desde Querétaro, Padre. Esperemos pronto saludarle por allá. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para ustedes. Buenas Gracias tardes. por su participación. Gracias, Padre, muy amable. Gracias, muy interesante todo lo que aprendimos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos Gracias. pronto, si Dios quiere. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.